Hasta la Raíz nace de la inquietud de una terapeuta integral y una periodista con una mirada integral. Sí, nosotras. Pieris Cortés y Macarena Toro. No, yo soy Pieris Cortés. y yo, Macarena Toro. Ambas buscamos visibilizar y tratar de encontrar el camino hacia el bienestar emocional. Y lo hacemos de una manera cercana, como una conversación entre amigas. Y además con interesantes invitados e invitadas. Tras cada capítulo iremos compartiendo recomendaciones, ejercicios, meditaciones, entre otros. Siempre desde nuestras áreas de expertise, comunicación y terapia integral, bajo el rótulo Enraizando. Bienvenidos y bienvenidas a Hasta la Raíz, el podcast sobre bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo episodio de Hasta la Raíz Podcast, este podcast sobre bienestar emocional. Soy Macarena Toro y junto a Pieris Cortés les acompañamos capítulo a capítulo. ¿Cómo estás, Pieris? Bien, ¿y tú, Maca? Bien, contenta. Sí, hoy día es un lindo día, hay solcito, no está tan nublado, hace frío igual, pero no tanto. Sí. Importante este sol que, si bien no abriga mucho, pero como buen sol de otoño, pero nos da energía y eso es importante. Estamos grabando de día, así que muy bien. Hoy vamos a profundizar en un tema relevante, pero que es poco visibilizado. Vamos a hablar de comunicación efectiva. Sí. Comunicación efectiva que es muy fundamental para las relaciones sociales, para el trabajo, para nuestra profesión, para todo, absolutamente todo. Sí, es importante entender que la comunicación no solo es un aspecto técnico, digamos, podríamos hablarlo así, donde hay un emisor, un receptor, hay un mensaje, un canal, que es la forma por la cual nos comunicamos. También implica otros aspectos que son relevantes y por eso hoy día lo estamos hablando en el podcast, que tiene que ver con las emociones, cómo me comunico yo a través de cómo vivo mi emocionalidad. Eso puede hacer que quizás pueda a veces reaccionar un poco más violento, quizás pueda a veces reaccionar un poco hiperventilado o hiperventilada. Entonces es importante también que lo sumemos a nuestro proceso comunicativo. Sí, y cómo percibimos el mensaje también, como ahora hay muchas redes sociales donde se malinterpreta el mensaje por a causa del canal, ya sea el Instagram o WhatsApp. Hay muchos malos entendidos porque le ponemos el tono a lo que leemos y a veces ese tono lo tomamos como, me está escribiendo pesado, está enojada. Entonces se malinterpreta también el mensaje y a raíz de eso tenemos diversas reacciones a nivel emocional. Entonces la idea es como poner dentro de la necesidad de ustedes como que se cuestionen como hoy realmente yo me estoy tomando muy personal las cosas, estoy poniéndole otro tono, debería yo ser más efectiva a la manera de comunicarme. ¿Cómo podemos reforzar esa comunicación efectiva, Maca, ya que es tu expertise, tu área más como digamos más técnica que podemos trabajar? Sí, mira, primero partir por el tema anterior, el que revisamos respecto de la empatía. Entonces yo tengo que primero conocer a mi audiencia. Si me voy a dirigir a un mayor número de personas, tengo que conocer también a mi receptor. Si es que no lo conozco, indagar. Todo depende de cuál sea mi momento comunicativo. Porque puede ser que yo vaya a una reunión por primera vez con esta persona, puede ser que se trate de mi pareja, puede ser que se trate de mi hijo, puede ser que se trate de el grupo de trabajo que lidero o del cual soy parte. Entonces es importante primero saber con quién me voy a comunicar y tratar de conocer algunas características de esta persona si es que no la conozco desde antes. Es importante también dar tiempo al proceso comunicativo, es decir, yo hablo, espero que la persona me recepcione, que escuche de buena forma, pero también yo escucho a la persona sin interrumpir, sin adelantarme a lo que pueda decir, porque eso genera que minimicemos el ruido, que también es parte de la comunicación, que son estos malentendidos, como tú decías, que muchas veces se generan. Pero es importante también que yo escuche de manera activa, no solo oiga con mi oído, como a nivel fisiológico. Que es diferente escuchar a oír. Entonces, que yo escuche de manera activa lo que me está diciendo esta persona. Además, algo que es muy relevante, porque esa es nuestra comunicación verbal, ¿cierto? Lo otro relevante y que complementa es la comunicación no verbal,
que muchas veces dice más de nosotros de lo que nosotros quisiéramos decir o de lo que estamos expresando. Entonces es importante que yo me conozca, que yo quizás me grabe, revise mis actitudes frente al espejo y vaya armonizando y tomando conciencia de mi corporalidad. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, mostrar más poder, las mujeres hoy día que estamos más empoderadas, estamos tomando posición de poder. Es decir, cuando yo estoy frente a una audiencia, estoy frente a otras personas, no voy a estar así con mi espalda encorvada. Voy a estar con mi espalda recta. Voy a mirar a los ojos a las personas. Es importante. Voy a mirar a cada una de las personas que si estoy en una reunión. Es importante que mi mensaje vaya pimponeando, como diría uno, con cada uno de ellos. Pero es importante que además de todo eso, para que mi comunicación sea efectiva, como yo soy la primera persona que está comunicando, que mi mensaje yo lo tenga muy claro. Porque a veces nosotros tenemos el prejuicio de que la persona que está escuchando o mi audiencia se van a dar cuenta que estoy nerviosa. Se van a dar cuenta que he cometido un error. No es así. Porque la persona que está escuchando no sabe de lo que tú estás hablando. A menos que sea algo muy específico. Claro, por eso es tan importante darle énfasis, como tú dices, al lenguaje no verbal. Como exactamente. La postura, qué quiero representar. Digamos, lamentablemente todo cae primero por la vista. Sí. Y después escuchamos y prestamos atención en los otros sentidos, ¿no es cierto? Pero primero es lo que vemos y ya tenemos estos prejuicios, estereotipos ya más o menos almacenados en el cerebro viejo, que es el que almacena toda esa información importante para que no la tengamos que recordar una y otra vez. Entonces, por eso es importante darle énfasis al lenguaje no verbal y prepararnos para entregar el mensaje. Esa es como previa preparación, entonces. Sí, nos preparamos previamente para ello, pero el más importante, además, en paralelo, es obviamente preparar mi mensaje. Uh-huh. No hablar de temas que yo no manejo, porque en algún minuto me puedo equivocar. Es importante que si yo quiero hablar de algún tema, si propongo algún tema, maneje la mayor parte de las aristas y también saber responder. Porque es importante que nosotros entreguemos un mensaje que esté estructurado, inicio, trama, desenlace, tal cual un cuento. Yo siempre le digo a mis alumnas en las mentorías que es importante que yo conozco mi cuento. Entonces yo tengo que saber leer mi cuento y contarlo de buena forma, así como tal uno le lee un cuento a un niño, que yo pueda contar mi cuento pero que esté bien estructurado respecto de cómo voy abordando cada uno de los aspectos. Entonces obviamente yo ya manejo el tema, trato de hablar con calma, además aquí entran otros aspectos que son relevantes y que poco manejamos en la comunicación o le tomamos asunto, y tiene que ver con las herramientas de la voz o las herramientas vocales o herramientas comunicativas. Por ejemplo, el ritmo con el que yo hablo, si es que hablo más rápido o si hablo mucho más pausado, todo depende de la audiencia con la que yo me esté enfrentando. El que yo module de buena forma, que cada una de las palabras yo soy pésima modulando, articule de buena forma. Me enredo con todo. Hay un súper buen ejercicio. Siempre se habla del lápiz, pero yo en la universidad aprendí con una profesora, en el magíster en realidad, que también teníamos un aspecto comunicativo, con un corcho. ¿Y sabes por qué con un corcho? Porque tú lo sujetas con los dientes, pero el corcho lo que te permite es que abres un poco más la boca y ejercitas mucho más la musculatura que nosotros tenemos a nivel de la mandíbula. Claro. Entonces se ejercitan todos nuestros músculos y eso hace que nosotros debamos forzarnos a articular mucho más. Entonces entrenamos la musculatura y comienzas a leer en voz alta con este corcho entre los dientes. Sí, a mí de verdad que es un muy buen ejercicio. Le hicieron ese ejercicio del lápiz y le ayudó mucho por la R, porque él decía L, el pello, el como el pello decía, o la Y usaba en vez de la R, y le ayudó un montón, como esas cosas que uno dice, bueno, eventualmente el niño va a hablar igual, claro, pero se puede reforzar y hay técnicas para ir perfeccionando más la comunicación. Yo soy pésimo. Pongamos en contexto, Maca, a nuestras escuchas nuevos que nos están viendo en el podcast, ya sea en YouTube, en Spotify. ¿A qué te dedicas, pues? Bueno, yo soy periodista, soy locutora de radio, además magíster en liderazgo, dirección y comunicación estratégica, y además hoy día mentora.
Hago mentorías Eso. comunicacionales, trabajando también la oratoria, que es parte también de todo el proceso comunicativo. Todos podemos ser buenos oradores, a veces tenemos temor, pero si uno se entrena y maneja el ámbito no verbal, el ámbito verbal y además las habilidades de la voz, te puedes transformar en un maravilloso orador. En general, los políticos, hoy día tenemos muchísimas excepciones en realidad, pero los políticos tradicionales son muy buenos oradores, porque en realidad entrenan mucho. Antes estaban mejor entrenados, debemos decir. Sí, hoy día no tanto, pero todavía quedan algunos como de la vieja escuela que eran muy buenos oradores y por eso también destacaron a nivel internacional incluso. Entonces, el manejo de la comunicación no verbal, que el mensaje sea claro, cercano. Por eso es importante la audiencia a la cual yo voy a llegar. No es lo mismo que yo vaya a participar, por ejemplo, con una charla de oratoria y habilidades de la comunicación a la Escuela de Periodismo, por ejemplo, de la Universidad de La Serena, a que vaya a un centro terapéutico de mujeres donde estamos en otro contexto. Claro. Y además los requerimientos son distintos, pero no es que yo baje el nivel ni lo sube, sino que mi forma de acercarme es distinta. Sí. En base a los ejemplos. También nuestro mensaje tiene que ser entretenido, porque el tono de la voz te ayuda mucho. El ritmo, la entonación, si es que yo hablo más fuerte, más bajito, hay que ir cambiando, no puedo ser parejo, porque ese mensaje la persona se aburre. Nos recepcionamos los primeros 25 minutos. Por eso cuando usted haga una presentación, por ejemplo, trate de impactar con algo, no diga, hola, buenas tardes, soy Macarena Toro, sino que decir, ¿sabía usted que el 95% de las cosas que comunicamos tienen que ver con la comunicación no verbal? Por eso se creó del elevator pitch, que es como discurso breve, que se supone que uno lo tiene que hacer, que nace de la idea de que surge en un elevador, por eso el nombre, que dura 3 minutos, en el que tengo que conquistar a mi futuro inversionista, a mi futuro ahí partner de proyecto, digamos. Entonces la idea es tener un mensaje breve de 3 minutos en donde yo le pueda comunicar a este inversor mi negocio de manera efectiva, rápida y atractiva también, porque una cosa igual es manejarnos como ya a nivel de concepto y todo, pero no me atrae nada de lo que dijo. Entonces tiene que tener ahí qué interesante, que me llamó la atención la manera en que lo pudiste como transmitir, los datos. De repente igual, está bien poner datos, pero tampoco está bien poner tantos datos y tantos como hechos. Entonces, todo tiene que ver con a la persona que yo le quiero transmitir ese mensaje. Obviamente todos los emprendedores estamos pensando en como llamar la atención de un futuro inversionista, ¿verdad? Y pensamos como en ese inversionista en general. Queremos mostrarle a nuestro inversor una propuesta atractiva. Y para eso tenemos esos 3 minutos que ahora se usa mucho en estos programas en el Crece, en el Capital Abeja, en el Capital Semilla. En general, todos están pidiendo a nivel nacional, por lo menos acá en Chile, están pidiendo el elevator pitch, y que todos los emprendedores hagan ese ejercicio de tener un discurso breve para exponerse, para presentarse como una tarjeta de presentación ante los demás. Sí, y ahí además del ámbito comunicativo, que también es una herramienta importante, tiene que ver con la persuasión. ¿Cómo convenzo a la otra persona? Desde lo emocional, desde lo técnico, todo va a depender de a quién me voy dirigiendo. Entonces, siempre tengo que estar muy atento a quién es mi receptor, pero ahí, por ejemplo, un vendedor de autos va a apelar a la emocionalidad de esa persona a través de la persuasión, pero es distinto si vende vehículos de alta gama a si vende vehículos de trabajo. ¿Entiendes? Va a utilizar diferentes argumentos para convencer a esa otra persona a través de las herramientas de la persuasión, que esas también se suman a nuestro proceso comunicativo, sobre todo cuando hablamos de proyectos, iniciativas, cuando hablamos de ventas, que a veces quedan un poco de lado, pero son muy relevantes como parte del proceso comunicativo, que yo las utilice para convencer a la otra persona o persuadirla. A veces tenemos como esto de la persuasión como que me quiere engañar. Sí. Y en el fondo la persuasión tiene que ver con que yo te quiero convencer con mi mensaje. Que yo mienta y sea poco ético no tiene que ver con Está como la herramienta. mal interpretado últimamente. Sí.
El Como- que las personas la utilicen para mentir y que sea poco ético, insisto, no tiene que ver con la herramienta en sí. La persuasión existe y ha existido siempre. El punto es que nos hemos topado en la vida con personas que han sido poco éticas. Con malas y prácticas. Malas prácticas, Sí, exactamente. hay un libro a propósito de ventas que me voy a desviar un poquito del tema, pero se los quiero compartir igual. Hay un libro muy bueno que se llama Véndele a la mente, no a la gente. Y habla de la forma en que percibimos nuestra realidad, nuestro entorno. Entonces dan hartos datos, no sé, por ejemplo, si eres un agente inmobiliario, no le tienes que vender al hombre, le tienes que vender a la mujer porque ella va a pasar más parte del día ahí en la casa y le gusta que las plantitas, no sé qué. Entonces dan como tips de acuerdo como a los estudios sociales. Herramientas de persuasión. Claro, Todas. para persuadir a la mente y no tanto a las personas. Entonces nos lleva más a estos como estereotipos que ya tenemos como más o menos aprendidos inconscientemente desde chiquititos, como, no sé, que la mamá pasa más tiempo en la casa o en la cocina. Entonces, ¿a quién se le venden los implementos de cocina? ¿Al hombre o a la mujer en general? Sí, a la mujer. ¿Ves? Entonces como es un libro que si bien yo creo que es muy bueno porque nos abre la mente en cuanto a cómo podemos ir buscando mejorar nuestras ventas en cualquier negocio y nos ayuda a ir como haciéndonos una idea, ay, ¿cómo puede pensar mi cliente? ¿Cómo puede hacer esto? Bueno, es un desvío porque eso es un área. El área de ventas es una parte de la comunicación efectiva. Pero en realidad yo siento que, y lo que queríamos transmitir ahora es como cómo se ha desvirtuado la comunicación efectiva por tanto recurso ahora que tenemos de Instagram, WhatsApp y las vías de comunicación que han cambiado mucho, internet, incluso ahora con los podcasts tenemos otras formas de comunicarnos también y la idea es con los Enraizando que les entregamos también entregarle tips. Ahí la Maca va a dar todos sus tips que yo también los voy a estar esperando para ir mejorando nuestra comunicación efectiva, que es algo que se practica, ¿o no, Maca? Como Sí. se puede ir Sí, mejorando. pero antes quería comentar algo a propósito de lo que decías de las ventas, porque hoy día de algo que se habla y que se ha incorporado en el último tiempo tiene que ver con la neurooratoria. Y que en el fondo va muy ligado a cómo yo recepciono, a la emocionalidad de ese cliente. Y lo segundo tenía que ver con la sobreinformación que hoy día tenemos. Por eso es importante que yo como receptor tenga también mis métodos de defensa o mi filtro, más bien dicho, mi método de defensa, mi filtro, que yo sepa filtrar en el sentido de no creer todo lo que aparece en las redes sociales, tener fuentes confiables en las cuales me informo, y no escuchar tanta cosa, porque de verdad a veces nos contaminamos con cosas innecesarias que no necesitamos conocer, porque además usted tiene que tener claro, todos los medios de comunicación o toda la persona que comunica tiene una línea editorial, y esto quiere decir que responde a ciertos poderes, que responde a los dueños de esa empresa. Son empresas que están comunicando. Entonces, quizás van a omitir mucha información que para usted puede ser relevante. Por eso, infórmese con un medio, con otro medio. Tenga más o menos claro cuáles son las líneas, de dónde viene, para dónde va. Y tratemos de no contaminarnos tanto con información, insisto, innecesaria. ¿Y cuál era la última, el punto? Que no, a propósito de lo que mencionaste recién, Maca, que es lo que hemos querido transmitir durante todo este podcast, de generar más espacio mental, de que no se contaminen con información necesaria, de que solo consuman lo que les hace bien. Y hay muchas, yo veo, sobre todo lo que más veo, que me da una pena tremenda, estas como corrientes de crianzas respetuosas con los chiquitos, a propósito de lo que yo veo más dentro de lo que trabajo, y todo es como, no, es que hay que hacer esto con los niños, hay que hacer esto otro, hay que y se dejan llevar tanto por estas yo creo que no sé, como falacias que existen como grabadas y que supuestamente las habla alguien que sabe, pero no es uno experto en el área. No sé, hay como de repente influencers que porque
se dedican más a subir contenido de una u otra fuente, influencian igual a muchas mamitas a ciertas propuestas de crianza. Yo creo que siempre la mamá va a saber lo que es mejor para sus niños y en eso tienen que confiar más que lo que le dijo Pedro, Juan, Diego, lo que salió en Instagram o lo que busquen en Google también. Como es importante buscar diferentes fuentes, pero que sean certeras, como dices tú, como que sean serias y ahí tomar decisiones o juntar un poquito de poco. Pero eso de como mirar los contenidos así como así... no sé, por ejemplo, el otro día enviaron... Dude, siempre. Dude. El otro día enviaron a un grupo es bueno dormir siestas porque los niños tienen mejor memoria. Y después otros estudios sacaron que es malo dormir siesta porque afecta problemas al corazón. Entonces, como... ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Mi cuerpo cero sirve para dormir siestas. No me descompongo, no, se me corta el cuerpo, no. Entonces, yo sigo mi guía interna en ese sentido. Tengo conocidos que la siesta de la belleza es sagrada, no pueden existir sin la siesta de la belleza. Pero ahí uno va probando más de lo que dijo expertos en no sé dónde, expertos en no sé cuánto, y puede que porque era un clip cortito de Instagram. Y puede que esos como estudios no estén tan bien, no sé, a lo mejor el muestreo fue de 100 personas. Sí, pues son muestras pequeñas, entonces, además implica en qué país lo hicieron, claro, cuál era la raza de las personas, todos esos factores que también, por eso es importante, ante la duda, absténgase. Siempre dude de todo lo que lee, no lo crea todo a pie juntillo, porque en realidad siempre hay una mirada. La verdad es relativa, porque eso que yo veo y que podemos estar mirando las dos con Pieris, lo que está ocurriendo al frente de nosotras, igualmente cada una va a tener una interpretación en base a todo lo que ha vivido, en base a cuál fue su crianza, en base a cuál fue su entorno, digamos, y con todo lo que hemos aprendido también con el paso de los años. Entonces es importante, cada uno va a tener una mirada distinta respecto a un hecho. Entonces es importante que armemos nuestra propia realidad en base a varias aristas, digamos, para poder tratar de acercarnos a eso que es real para mí. Mantenernos abiertos en perspectiva también, porque como bien dice Macarena, sobre todo en comunicación efectiva hay diferentes perspectivas de lo que está sucediendo. Lo que tú me quieres comunicar, yo puedo interpretarlo de alguna manera y tú quieres transmitirlo también de otra manera con respecto a como tus emociones, el tono, no sé qué. Entonces siempre es importante como ampliar la perspectiva. Siento que ese tips de esperar, como el responder y validar al otro también es importante, porque me doy una pausa para procesar la información y no como al tiro reaccionar, sobre todo en el día a día. Si es que no estoy realmente en un debate profesional, no es necesario estar como pimponeando cada rato. Sí, eso se llaman pausas activas, le denominan en la comunicación, que tiene que ver más con la oratoria en realidad. Porque cuando tú haces una pausa activa, haces que la otra persona reflexione. Y los silencios sirven mucho, los silencios también comunican. Ojo, que todo comunica. El cómo yo me visto, el cómo yo me presento, el cómo yo me proyecto, incluso el cómo me peino también habla de mí. Hay una comunicación no verbal basada en los gestos, en las posiciones de mis brazos, mis piernas, que expertos han trabajado por muchos años, y que hay personas que pueden denotar el cómo tú estás solo mirándote de lejito. Entonces es importante también tener como eso en mente, pero también a los silencios, a lo que digo. Cuando tú estás negociando, por ejemplo, haz un silencio y la persona que está recepcionando algo va a tener que decir. Entonces esa es una buena estrategia también. Uno podría hablar para estrategias de venta. Hay muchísimas basadas en la comunicación, porque la comunicación es aplicable para todo, y que sea efectiva es algo que hemos estado hablando en los últimos años y logrando también que sea efectiva en una pareja, al interior de mi familia, en mi grupo de trabajo. Esta forma de mirarlo también ha ido cambiando, y tiene que ver con utilizar todas las herramientas de los procesos comunicativos, pero también
estar llanos a escuchar. Sí, con los niños también, una comunicación efectiva más que las palabras. Se ha demostrado que los niños con lo que se quedan es cómo ven a los padres o la postura corporal que tienen, la imagen facial que se les queda, es más importante que el mensaje que le está diciendo el papá. O sea, el niño no se va a quedar con que, oye, ordena tu pieza y uno lo está retando así súper enojado. No va a entender eso. Se va a quedar con ver a la mamá o al papá enojado, que estaba con una postura facial rígida, enojada. Entonces, en los niños funciona mucho el lenguaje no verbal. Si nos ven tranquilos, con calma, más que aunque le hablemos fuerte, se van a quedar con esa calma. Aunque le hablemos como firme, sí, ellos se van a quedar con esa calma porque ellos recepcionan mucho más el lenguaje no verbal que el contenido de lo que le estemos comunicando. Sí, es como pasa cuando, por ejemplo, un niño se cae, si la mamá grita y reacciona fuerte y todo, el niño va a llorar. Sí. Pero quizás si se cae, si le duele, va a llorar y lo que va a buscar es la contención de la mamá, el papá o el tutor. Pero si la mamá grita, se pone histérica, es lo mismo que cuando vives un temblor. Hay que tratar de generar calma en el niño y no asustarlo más con gritos o cosas así. Yo no soy madre, pero insisto que uno debe reaccionar como adulto de una como cuidador, forma, sí, claro, de comunicar también ahí con calma. Sí, de todas maneras. Sí, parte de lo que queríamos conversar con ustedes hoy en este podcast, que hablamos y profundizamos también en la comunicación efectiva. Qué bonito tema y que nos da mucho para hablar. Podríamos subdividirlo. Sí, hay muchas aristas para subdividir, para conversar, para poner en debate, para reflexionar, qué es lo que más queremos. ¿Convencer o persuadir? Sí, queremos como generar la reflexión. Y obviamente les vamos a entregar los tips necesarios, yo en cuanto a lo emocional, Maca en cuanto a lo técnico ahí, que lo estoy esperando, insisto, para ir mejorando en la comunicación efectiva. Sí, y además tener en perspectiva, que fue un aspecto que quizás se me quedó en el tintero porque hablamos de las emociones, de mi autoestima también comunica. Por ejemplo, si yo soy una persona con baja autoestima, probablemente voy a ser mucho más introvertido, pero también una persona con baja autoestima puede reaccionar de manera más violenta, buscando poner límites, buscando también un mecanismo de defensa al comunicar. Entonces hay que revisarnos también. El autoconocimiento es fundamental al momento de comunicarnos, porque así como revisamos nuestra comunicación no verbal, por ejemplo, si yo siempre estoy con los brazos cruzados y así con un ceño fruncido, obviamente voy a parecer mucho más serio y enojado y probablemente no lo esté así. Pero ya me acostumbré tanto a estar con este tono facial, digamos, o con esta comunicación no verbal, que estando contento me vea igual. Entonces es importante también el autoconocimiento. Sí, súper importante. Ahí les vamos a profundizar un poquito más en esos tips para el autoconocimiento, para la emocionalidad, las cosas como que nos pueden ayudar o jugar a favor cuando tenga que entregar un mensaje importante. Sí. Recuerde que nos puede ver y escuchar en YouTube, que nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast y las diferentes plataformas de audio, y también nos puede seguir en nuestro Instagram. Sí, y nos pueden enviar sus temas que les gustaría saber, las dudas, consultas a través de Instagram, para que no se pierdan ahí estar interactuando con nosotras. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por su tiempo y esperamos acompañarlos en otro capítulo más. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao.